y hoy vamos a continuar con nuestro tema. Vamos por el quinto y sexto punto ya en relación al reino de Dios y la nueva Jerusalén. Así que hoy vamos a mirar lo que es la coronación del Rey y Señor en Apocalipsis capítulo 5. Vamos a ver este capítulo tan interesante del último libro de la Biblia, y así vamos también a poder ver en relación al reino de los cielos y reino de Dios. Vamos a ver lo que se llamaría esa ceremonia de coronación y reconocimiento que se hace hacia Cristo, la autoridad legada completamente al Cordero de Dios y al Rey que da el Dios desde el trono del Padre, y así de esta manera todo ahora va a comenzar a gobernarse de acuerdo a la palabra del Señor. Así que es importante que veamos esto, porque de aquí comenzará ya todo lo que va a futuro. A partir de lo que vamos a ver hoy es lo que va a trascender hacia el futuro de nuestro tiempo. Ya la iglesia no estará más en la tierra, sino en el cielo, y lo vamos a ver con algunos detalles en esta oportunidad. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para que de esta forma nosotros podamos seguir adelante bajo la dirección del Espíritu de Dios. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque ella verdaderamente nos enseña y nos da y nos ayuda a que podamos edificarnos y encontrar sabiduría y entendimiento para los tiempos que vivimos. Gracias porque también en ella encontramos el futuro que nos espera, porque sabemos que podemos diferir mucho con los del mundo, que tenemos una esperanza viva, una esperanza y una seguridad que para nosotros acabarán las aflicciones y angustias que a veces sobrellevamos en este mundo, y también se acabará muchas veces el ver tanta injusticia y tantas cosas que a veces nos parecen ser tan difíciles de sobrellevar. Gracias, Señor, porque nos permites trabajar. A pesar de todo, podemos trabajar y seguir siempre predicando el Evangelio a quienes no conocen a Cristo. Pedimos, Señor, que ilumines en este tiempo nuestras mentes y corazones para el estudio de tu palabra, y que tu Espíritu nos ayude y nos asista para que así podamos guardarla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos entonces a entrar a lo que es el estudio, pero vamos a leer rápidamente el capítulo 5 porque vamos a estudiarlo. Es un capítulo muy importante en el libro de Apocalipsis. Como decía al principio, en este capítulo nosotros vamos a encontrar lo que es la coronación. Viene todo ya haciéndose desde el capítulo 4, pero el protagonismo de la coronación se lo ve en el capítulo 5, porque es ahí donde aparece el Cordero en forma visible a todos los presentes en esta ceremonia, que se compone de los presentes celestiales y los presentes recién llegado a lo celestial, que es la iglesia del Señor. Cuando nosotros miramos el capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, dice: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo, diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Bueno, de alguna manera, en este sube acá, se le dice a Juan, en esa visión que él estaba teniendo, después que transcurre la historia de la iglesia en el mundo. Recuerden que a la iglesia de la Odisea, Jesús se le presenta, versículo 1 del capítulo 3, se le presenta y escribe al ángel de la iglesia, versículo 14, disculpen. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses: estas cosas dice el amén. Esta palabra amén tiene mucho significado y comienza en mayúscula porque se refiere al final, que es el mismo Señor. Él le dice en el capítulo 1 a Juan que Él es el alfa
y la Omega. Él es el que comenzó la iglesia y la va a finalizar en este mundo. Él dio la orden de cuándo la iglesia comenzaría en el mundo y cuándo va a finalizar su ministerio. Así que la iglesia de la Odisea de alguna manera representa históricamente a la última etapa de la iglesia, que aunque no es la mejor iglesia, pero representa el final del tiempo de la iglesia en este planeta, en este mundo. Y después, esa palabra después en el capítulo 4, versículo 1, de estas cosas miré. Cuando termina la iglesia, Juan comienza a ver en visión, obviamente, todo esto, comienza a ver en visión y se escucha esa voz. Ve primero una puerta abierta. Creo que esa puerta abierta será el lugar, el portal en el futuro por donde la iglesia, una vez que sea arrebatada, llegará y entrará al lugar celestial que Dios tiene preparado para ella, para la esposa de Cristo. Es importante entender que a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, la iglesia ya no está más en el mundo. La iglesia parte. Fíjense que se usan expresiones como en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16, cuando dice: una voz que oí como de trompeta, con trompeta de Dios, dice en en 1 Tesalonicenses 4, 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hay al parecer una trompeta, y en el capítulo 15 de 1 Corintios, versículos 51 y 52, se hace ver que a la final trompeta, o sea, va a haber un abrir y cerrar de ojos y va a haber una final trompeta. Al parecer hay una trompeta que la iglesia va a escuchar, va a oír, y cuando oiga esa trompeta, entonces subirá la iglesia, en versión de Apocalipsis 4.1, subirá la iglesia a la presencia de Dios. Se va a cumplir lo que Jesús dijo en Juan 14, versículo 3, que cuando Él prepare y termine de preparar las moradas en el cielo, entonces vendrá y os tomaré a mí mismo. O sea, Él es el que va a tomar, sacar a la iglesia, subir a la iglesia de la tierra para que se encuentre con Él, como dice también 4.16 de 1 Tesalonicenses, para que se encuentren para siempre con Él. Se encontrarán más allá de las nubes y entrarán por esta puerta. Y te mostraré, futuro. Ya ahora Juan estaba viendo algo que no era para sus días quizá, y no era para el tiempo mientras la iglesia está aquí en la tierra. Así que a partir del capítulo 4, la iglesia entra a lo que llamamos esa primera visualización celestial. A ese momento en que ya todo va a cambiar, todo va a ser diferente y la iglesia no verá más todo y no soportará más todo lo que tuvo que soportar en el mundo a lo largo de la historia, en la predicación del Evangelio y por el testimonio de Cristo que tenía que llevar. Entonces, cuando hablamos en relación a el reino de Dios y la Nueva Jerusalén, vamos a seguir todavía con esto del reino de Dios, nosotros de aquí en adelante ahora vamos a empezar a hablar de los eventos que van más allá ahora ya de nuestro tiempo. Ya no son parte de este siglo para la iglesia, pero también, por supuesto, vamos a hablar dentro de los mensajes subsiguientes lo que va a acontecer en el futuro para Israel. Ya algo hablamos cuando estuvimos viendo el tema de la gran tribulación y el reino de Dios y la gran tribulación. Entonces ahí hablamos y vimos lo que es el futuro de agonía y de angustia para Jacob, para Israel. Pero ahora vamos a ver también el tiempo que se dará para Israel después de ese tiempo de angustia que va a ser el milenio. Todavía nos quedará el gran trono blanco, los juicios, la última batalla que hará el rey contra Satanás y todo el conglomerado de naciones que va a juntar al final del milenio, y de ahí entraremos todavía a lo que será la Nueva Jerusalén y el futuro eterno con el rey y con Dios mismo. Pero desde el capítulo 4 nosotros podemos ver, por lo menos en ese capítulo, lo que es la adoración alrededor del trono. Lo que es la adoración alrededor del trono y del cuerpo angélico.
En el capítulo 5, nosotros vamos a ver, después de ese acto de adoración que presencia la iglesia y que se presentan los 24 ancianos y la iglesia presencia por primera vez a los 4 seres vivientes y presencia el trono de Dios. Es algo que jamás ser humano alguno ha podido presenciar, y ese es el privilegio que tiene la iglesia. Que la iglesia, al ser redimida totalmente, perdonada totalmente en sus pecados, al estar limpia por la sangre de Cristo y por la redención, el precio pagado por Cristo, por ella, la va a presentar sin mancha y arruga. Por eso podrá acceder en cuerpos glorificados, los creyentes podrán acceder a ese gran acto de adoración que se ve en el capítulo 4. No es nuestro tema hoy, pero lo trataremos, si el Señor permite, en otra ocasión. Hoy vamos a dedicarnos al capítulo 5, que nos va a ayudar un poco, y si es que podamos terminarlo el día de hoy. Pero es importante ver, porque en el capítulo 5 no solo van a participar nuevamente en esta ceremonia de coronación los seres celestiales, todos lo que son los seres vivientes, los 24 ancianos, todo el cuerpo angélico que acompaña alrededor del trono, sino que también la iglesia será partícipe en el cántico final, reconociendo la autoridad y la gloria del Cordero y también el león de la tribu de Judá, como vamos a ver un poco más adelante. Vamos a leer entonces el capítulo 5 y así vamos a poder un poco reconocer el pasaje que vamos a estudiar. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado nadie digno de abrir, ni de leer el libro, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido con tu sangre para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riqueza y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron
al que vive por los siglos de los siglos. Y podríamos agregar, aunque no está en el versículo, amén. Porque la verdad, qué maravilla será este momento que va a presenciar la iglesia. Quizás no dimensionamos el ambiente que estará viviendo la iglesia en ese momento, lo que viviremos en esta visión. Y por más que se pudieran haber hecho ilustraciones del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, o se hayan hecho pinturas, y por más que elevemos nuestra imaginación lo más posible, con todo ello será muy difícil que nosotros lleguemos a comprender y captar lo que significa esta visión y lo que serán las imágenes que vamos a ver. Solo pensar en la cantidad de ángeles que dice miríadas de miríadas y millares de millares, o sea, estamos hablando de billones de seres angélicos. Pensemos la cantidad de espacio y lugar que se demanda para tantos seres que van a estar visiblemente ante nuestros ojos espirituales ahora, y ya en cuerpo nuevo, que vamos a poder visualizar semejante adoración y acto de solemnidad que se va a presenciar en ese tiempo. No es algo tan sencillo de describir así nomás a través de un cuadro y de una pintura lo que está sucediendo acá. Quizás vagamente podemos imaginar, pero es importante entender que esto la iglesia lo presenciará como su primera visualización en lo que respecta a la presencia del Señor. Nosotros podemos notar también la importancia en el plan especial que tiene para ella, para la iglesia. Llegamos hasta el arrebatamiento cuando partirá a la presencia del Señor la esposa y al encuentro con el Señor en el aire. Después del glorioso momento, la iglesia se encontrará en una escena majestuosa e imponente que en primera instancia será contrastante con lo que conocíamos, lo que podríamos llamar la primera visualización en el cielo. En el capítulo 4 de Apocalipsis, por primera vez la iglesia vislumbrará lo que por siglos solo lo entendía, en parte por la fe y en esperanza. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 8, versículo 23 al 25, vemos que Pablo, haciendo ver esa esperanza que hasta la creación tiene, que hasta la creación gime por ser libertada de la esclavitud y de la vanidad que fue sujeta, pero le dice a los creyentes, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, la iglesia está en una constante esperanza y en una fe que, aunque no ve lo glorioso que le espera, lo majestuoso y lo grandioso que verá en el futuro, en su primera visualización del trono, con todo lo espera, sabe que va a suceder en algún momento. Pablo dice, lo aguardamos, nosotros lo aguardamos, no vamos a dejar de hacerlo. Recordemos, hermanos, la iglesia aquí en la tierra, que es un pueblo que no pertenece a esta tierra, pertenece a lo celestial. La iglesia sabe que un día esto terminará, y por eso debe ser nuestro afán predicar y hablar del Señor Jesucristo a cuantos podamos, a cuantos realmente podamos llevar adelante. El trono de Dios, los cuatro seres vivientes, toda la majestuosidad de las huestes angélicas que están en la adoración al que está sentado en el trono, y toda la escenografía celestial
que da un ambiente único e importante, lo cual no se pudo ilustrar jamás, como decíamos, en una obra humana. Nunca se pudo ilustrar. Sí hay libros sobre Apocalipsis, incluso pinturas que hacen unos y otros, pero no se va a lograr jamás ilustrar con la mano humana lo que es celestial. Es difícil que el Señor permita y revele a alguien, porque esto Él lo tiene para después de la iglesia. Esto Él lo tiene para lo que está más adelante, lo que se va a cumplir en esa frase, yo te mostraré lo que sucederá después de esto. Aunque trató Juan de describir todo de acuerdo a la inspiración del Espíritu Santo, no por eso nosotros con esto podemos verdaderamente ilustrar lo que será ese gran momento. Lo primero que va a ver la iglesia al llegar, según vemos en el capítulo 4, va a ser la santidad de Dios, va a ser la pulcritud de su trono y también su ira contra lo que es la maldad y el pecado en el mundo. Por eso hay relámpagos y hay fuego en el trono de Dios. Y también se va a ver lo que van a ser por primera vez los 4 seres vivientes, estos seres muy poderosos que cuidan el trono del cielo, que son los guardianes de la santidad de Dios, y a la vez se verá también a los 24 ancianos que de alguna manera son los que están representando el mensaje de Dios y digamos lo que es la vida de adoración alrededor del trono. Es importante entender que en el capítulo 4 todo pasa por una adoración principalmente de los seres celestiales. En el capítulo 5, cuando entra ya en protagonismo el Cordero, ahí la iglesia también va a participar a partir principalmente del versículo 8 y 9. Ahora, el versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Esto es importante a tener bien en cuenta. En el versículo 1 podemos ver entonces una mano derecha del que estaba sentado sobre el trono. Ahora, la mano derecha relaciona al trono en la antigüedad, o relacionaba a los tronos en la antigüedad. Siempre es símbolo y significa dignidad y sucesión. Implica derecho a su vez, autoridad delegada en igualdad. Nosotros podemos ver en Mateo 26, 64, Lucas 22, 69, Marcos 16, 19, Hechos 7, 55, Romanos 8, 34, en Efesios 1, 20, en Colosenses 3, 1 y Hebreos 1, 3 y 8, 1, por dar algunos pasajes. En todos esos pasajes podemos ver la insistencia del Nuevo Testamento en la posición que tiene Cristo una vez que ascendió al cielo, a la presencia con su Padre. El libro está siempre a la derecha y Jesucristo siempre es mostrado como estar a la diestra de la majestad de Dios, a la diestra de Dios Padre, a la diestra del trono en el cielo. Siempre en estos pasajes vamos a ver que tanto Jesús como también los apóstoles hicieron ver que Jesús está siempre a la derecha. ¿Qué le da esto al estar a la derecha al Cordero del trono y ese libro que está a la mano derecha? Es porque uno solo puede tomar ese libro, como vamos a ver, y es solamente nuestro Señor Jesús. Solo Él puede llegar a entender y a que este libro pueda ser sujetado en su mano. El libro a la mano derecha es el plan que Dios se dispone a cumplir desde ese momento en adelante, desde que comienza el capítulo 6. Los 7 sellos implica totalidad, plenitud y consumación. En Apocalipsis, el número 7 se ve mucho y siempre ese es el significado. A los 7 sellos le siguen las 7 trompetas y después las 7 copas. En 21 etapas, Dios en Cristo cumple el castigo de la maldad hecha a través de los siglos. Hay que entender que este libro de los 7 sellos, aquí en Apocalipsis 5.1,
está muy ligada a las otras 7 sucesiones de juicios que Dios va a hacer. Si ustedes van al capítulo 6 y siguen mirando, y el capítulo 7 se hablan de estos 7 sellos a medida que se van abriendo, van apareciendo, pero todos son juicios que Dios va haciendo. Y también en el caso de los 144.000, también son los predicadores de ese juicio, son los que van a advertir en la tierra, en especial a Israel y en la tierra a todos los israelitas, para que se den cuenta que el día del juicio de Dios ha llegado y el tiempo de angustia para Jacob también ha empezado. Cuando vamos al versículo 2 y 4, dice: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba, dice Juan, mucho, porque no había sido hallado nadie digno de abrir ni de leer el libro, ni de mirarlo. Gracias a Dios por eso. Juan lloraba, pero solo uno puede abrir, y es el que debe abrir. Es la autoridad máxima de parte de Dios que hará estos juicios. Juan observa una escena que en un principio no es la más grata, pero tiene un final predecible y que asegura pleno triunfo. Un ángel fuerte pregona: ¿quién es digno? ¿Quién? No dice quién es. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Dice quién, no quiénes. No es una invitación a probar, sino a saber que solo uno es capaz de los habitantes celestiales y terrenales. Ninguno era digno, solo uno. Y ese digno es solamente el Cordero. Como sigue diciendo el versículo 6 en el 5 y en adelante. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Obviamente, Dios está haciendo ver a Juan y hace notar a todas las huestes celestiales en el cielo y también los habitantes de la tierra y todos los que están en la tierra, que nadie va a poder abrir ese libro sino solo quien Él le dé la autorización, solo a quien Dios. Y obviamente sabemos que solo uno va a poder abrir, y que también lo que se va a descargar a partir del capítulo 6 es la ira del Cordero de Dios. Como vimos también en el estudio anterior, en el capítulo 6, versículos 15 al 17, que los habitantes de la tierra, los poderosos, todos los políticos, todos los grandes y pequeños, se escondían en cuevas y en cavernas porque había llegado el gran día de la ira del Cordero. Es importante que nosotros comprendamos y entendamos que solo Cristo puede derramar la ira de Dios. Así como solo Él salvó y solo Él redimió a la humanidad, solo Él pagó los pecados del mundo, solo Él también será el único que podrá castigar a la humanidad por el rechazo de ese evangelio, por el rechazo de su sacrificio que hizo, y también por la impiedad hacia Israel y hacia la iglesia. Es importante entender que todo va a girar alrededor del acto de redención de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Por eso es tan importante la cruz de Cristo, que en la muerte que Él hizo en el Calvario. Todo lo que vamos a presenciar en esta primera visualización en el cielo será realmente lo que Cristo hizo y cuál es el motivo que todo cambió, que todo dio otro curso en la historia. A tal punto su sacrificio, su redención fue tan grande que la historia se mide en antes y después de Cristo. No es que viene desde la creación y hoy estamos viviendo el año 5000 y tanto, casi 6000, sino que nuestra historia está dividida en dos: antes y después de Cristo. Es importante entender que el único que puede tomar, según vemos, es solo Cristo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
En la sección anterior vimos que nadie, ni en el cielo ni en la tierra, podía abrir el libro. O sea, me refiero a versículos 2 al 4. La impotencia se cernía en el ambiente celestial y terrenal hasta que uno de los ancianos abre un panorama contrastante a la situación, notando la importancia de entender que Dios no dará a otro la gloria que solo le pertenece al Cordero de Dios, que ahora también se convierte en el león. El león simboliza esto, el reinado, no solo en lo celestial, sino también sobre la tierra. Notemos que hay un nexo entre el cielo y la tierra en todo el capítulo. Cristo es ese mediador entre el reino de Dios en ambas esferas. Hoy mirábamos y varias veces citamos el pasaje de 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Jesús humano, Cristo celestial. Entonces, el que anexa ambas esferas, terrenal y celestial, siempre va a ser Cristo. Ahora, sigamos un poquito más, pero a su vez, también entre lo celestial e Israel se reconoce la legislación proveniente de la tribu de Judá. Génesis capítulo 49, 8 al 10, cuando Jacob hace da el futuro de lo que sucederá con su descendencia, cuando va hacia Judá, le dice que él será el Señor sobre sus hermanos, de él vendrá el libertador, y también él será Siloh, será el reposo. Él va a ser el renuevo, va a ser el que de Judá va a salir el legislador y todos se inclinarán a él, dice. Obviamente, todos los que van a participar en este acto se inclinarán, no solo la iglesia, sino muchos israelitas que recibieron a Cristo a lo largo de la historia y son parte de la iglesia, estarán participando en esta gran ceremonia que Dios va a hacer, en esta gran proclamación de autoridad que recibirá Cristo ante toda la creación celestial y también terrenal. Obviamente, Jesús humanamente, para ser este cordero que se acerca a la diestra del trono para tomar el libro o el rollo con los 7 sellos, tenía que ser el mismo que salió de la tribu de Judá, pero también es la confirmación desde el pacto davídico como primer ascendiente en el trono de Israel en la tribu de Judá, que finalizará con el reino eterno de Cristo. En el segundo libro de Samuel 7, 12 y 13, Isaías 11, 1 y 10, nosotros podemos ver la confirmación de esto. Él tenía que salir para poder ser la persona que iba a reinar y que sea digna de tomar el libro, de tomar el rollo de los 7 sellos de la mano derecha. Tenía que provenir de la tribu de Judá en su humanidad y también de la descendencia de David. Pareciera que es algo que no tiene mucha importancia, pero sí tiene importancia, porque Jesucristo o Cristo o el Cordero están ligados desde su primera venida a la tierra hasta la eternidad. Va a estar ligado a ese aspecto ancestral, si podemos llamarlo así, humano y celestial, o celestial primero y humano después. Cristo ahora va a anexar ambos reinos. Va a anexar el reino celestial y va a anexar el reino celestial a su persona, porque va a estar dado totalmente desde el trono de Dios en el cielo para él. Nadie más que él podrá ser parte de ese reino, o el gobernador principal de ese reino. Por eso dice, como él venció al pecado en la cruz y resucitó de entre los muertos, ha vencido. La divinidad y humanidad del Rey se identifican en este acto de presentación y coronación. Así que es importante saber para poder entender que Cristo
Cristo realmente une en su persona todo. Como dice allá en Efesios también, Él es todo, en lo celestial y también en lo terrenal. Todo va centrado en Él y para Él. Bueno, versículos 6 y 7 dice, y miré, y he aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Se sigue la descripción del rey, comparándolo como un cordero inmolado, su aspecto redentor y único capaz de llevar ese título, cordero inmolado. Los 7 cuernos, la totalidad del poder. Esto quiere decir que la plenitud del poder tiene Cristo. Por eso dice tiene 7 cuernos. Los cuernos en la Biblia siempre simbolizan poder y gobernación. Siempre gobernar y el poder para hacerlo sea dado u obtenido en forma propia. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, le es dado la plenitud del poder, la plenitud del gobierno de todo por parte de Dios. Por eso, cuando Él toma el libro de la mano derecha del que está sentado, adquiere toda la autoridad, porque de alguna manera, al estar la mano derecha sujetando el libro en forma de entrega, es porque el del que está en el trono desea darle el poder completo al Cordero que fue inmolado. Es el único que tiene derecho a ese poder y a esa autoridad, y nadie más. Esto es muy importante entender y tenerlo bien en nuestras mentes. Bueno, ahora sin límites ese poder, los 7 ojos, toda la visión de todo, nada se esconde a su presencia y majestad. A su vez, la plenitud del Espíritu, que es el ejecutor de todo lo que viene de la boca del Rey o de la boca de Dios. Ahora, estos 7 ojos de alguna manera nos muestran la omnipresencia del Cordero. Nos muestran que todo está frente a Él, nada escapa a su vista y la plenitud de la visión de Dios está en Él. Todo lo puede ver, todo lo sabe, todo lo observa. Ni un detalle, ni microscópico ni macroscópico, se le escapa al ojo de Dios, al ojo de nuestro Señor Jesucristo, a la diestra del trono. Ahora, cuando habla del Espíritu, los 7 espíritus, deberíamos ir a Isaías capítulo 11, versículo 2, y dice, y reposará sobre él uno. Fíjense que en este capítulo se dan 7 cualidades del Espíritu de Dios o del Espíritu de Jehová. La primera, el Espíritu de Jehová, el aspecto de la personalidad del Espíritu, estará con él. La persona del Espíritu será parte de su reinado milenial, de su reinado eterno. Todo el Espíritu Santo va a ver. La plenitud del Espíritu, la plenitud total del Espíritu estará en Cristo. Ahora, 2, espíritu de sabiduría. 3, y de inteligencia. 4, espíritu de consejo. 5, espíritu de poder. 6, espíritu de conocimiento. Y 7, de temor de Jehová. Estas 7 cualidades son las que le dará el Espíritu de Dios en su plenitud al Cordero en su reinado. No es que el Cordero estará solo, sino que el Espíritu de Dios reposará sobre él, estará con él y en él, para que su gobierno sea pleno, total. La llenura del Espíritu del Rey es plena y no habrá ni el más mínimo grado de error en todo lo que será su gobierno, porque todo el pensamiento de Dios, toda la inspiración divina estará en el Cordero, estará presente en él. O sea, Cristo será un Rey completo en lo espiritual
y también en todo lo que son las esferas materiales, nada les faltará. El tomar de la mano derecha el libro será la señal inequívoca para todos los seres celestiales y terrenales que el Cordero también es Rey y Señor. Está en medio de los seres de los 4 seres espirituales más cercanos al trono, a la diestra del poder de Dios. Esto es muy importante entender, que tendrá la plenitud espiritual, la plenitud de visión y también la plenitud del poder. 3 características que serán parte del gobierno de nuestro Señor Jesucristo cuando Él comience. Después que derrame su ira, después que castigue el pecado y que también castigue a los poderosos de la tierra, malignos que se rebelan contra Él, su reino con toda seguridad será lo mejor que le haya pasado a nuestro planeta. Nadie, ningún gobernante en el mundo jamás ha dado lo que va a dar nuestro Señor Jesucristo en su reinado. Ahora va a empezar a venir ese reconocimiento. Ahora Él tomó el libro, ahora tomó todo el poder, ahora se le ha dado todo, se le entregó toda autoridad a Él para que comiencen los juicios de Dios. Todo lo va a dirigir ahora Él. El Padre se goza, se regocija que ha llegado el momento de la coronación de su Hijo amado y del esposo que recibe a su iglesia, la que va a correinar con Él. Es importante entender que todo esto se está dando en la ceremonia. El versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora que toda la autoridad ha sido legada al Cordero y Rey, los más cercanos al trono y los más dignificados por Dios muestran su respeto absoluto, inclinándose de forma total, postrarse dice, dando a entender a todos los participantes de esta ceremonia que no hay otro a quien adorar y glorificar que al que está a la derecha del trono. A su vez se hará música y reconocimiento con copas llenas de incienso, que de algún modo mostrará a la iglesia hasta dónde llegaban las oraciones de los santos, cómo Dios las recibe como algo de olor grato cuando son hechas en un estado de comunión con Dios. Vemos en Romanos 8, 26 y 27 y en Efesios 6, 20 que la oración que se hace en comunión bajo la voluntad del Espíritu no llega solamente hasta cierto lugar en el cielo, llega al mismo trono de Dios. Estas copas llenas de las oraciones, llenas de las historias de oraciones de los cristianos, estarán presentes como adoración, como parte de olor grato en esa adoración que se va a rendir al que está en el trono y al que está a la diestra y tomó el libro de la mano derecha. Toda la iglesia presenciará que lo que oró, lo que hizo en una íntima comunión con Dios, tuvo valor delante de Dios, fue recibida. Quizás usted y yo nos estamos olvidando de muchas oraciones que hicimos a lo largo del tiempo de nuestra vida cristiana, pero Dios no olvida ninguna de ellas. Dios no olvida nada de lo que estamos orando. Debemos saber que cuando nos inclinamos en oración a Él o cuando vamos a hacer una oración, debemos saber que estamos delante del trono de Él, aunque no lo vemos. Pero Él está oyendo cada una de nuestras oraciones. Y si lo hacemos en comunión, llegan a su presencia. De alguna manera, estas copas llenas de incienso mostrarán a la iglesia que ya ahora está completamente redimida en cuerpo glorificado, mostrará y hará ver que valió la pena clamar, valió la pena suplicar, valió la pena realmente rogar a Dios, porque cada una de ellas era guardada en olor grato a su nombre. A veces pensamos que la oración es algo tan así liviano,
Pero no, hermanos, la oración no es algo liviano. La oración es algo bello. Es un momento en el cual verdaderamente tenemos que inclinar nuestro ser en humillación a Él y saber que estamos en la presencia de Dios. Jesús se apartaba, dice, a orar a su Padre. Los apóstoles oraban incesantemente cada día, dice, para que la palabra de Dios pudiera fluir. Es importante, hermanos, que entendamos que en este momento veremos todo ese esfuerzo en oración que hemos hecho. Y será parte de esa ofrenda, si se puede decir, en incienso, en olor grato, que se dará en este acto. Ahora veremos la victoria que hemos tenido en la oración, que hemos podido lograr y salir adelante. Por eso, hermanos, es importante que nosotros seamos personas de oración y todo lo hagamos bajo la guía de Dios, orando y pidiendo que el Señor nos dé discernimiento y entendimiento para vivir una vida cristiana de acuerdo a su voluntad, para que así cuando oramos, como dice Romanos 8, 26, 27, oremos de acuerdo a la voluntad de Dios, del que escudriña nuestros corazones. Y también que oremos en el Espíritu, capítulo 6, versículo 18 de Efesios, que podamos orar en el Espíritu. No orar en nuestros caprichos, no orar en nuestra voluntad, sino orar en la voluntad del Espíritu para lo que Él quiere que nosotros estemos. Y cuando Pablo decía esto, lo estaba diciendo desde la cárcel. Pablo oraba en el Espíritu, pero no oraba como que diciendo, bueno, Señor, ayúdame a salir de esta cárcel, sino que la palabra pudiera fluir y salir adelante. Versículos 9 y 10 de Apocalipsis 5 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido con tu sangre para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Y cantaban, dice, un nuevo cántico. También la multitud de la iglesia irrumpe en canto reconociendo el reinado y sacerdocio que se empieza a visualizar por la obra redentora del Cordero, que en su estado como Rey visible muestra lo que viene de aquí en adelante. Reconoce también la dignidad y sola potestad para abrir los sellos del libro y comenzar el desarrollo del día de la ira de Dios o el día del Señor. En el versículo 9 y 10, la iglesia entiende ahora que no solo debe cantar, sino debe humillar su corazón y saber que así como el cuerpo angélico y el cuerpo de adoración celestial se inclinó, se postró, incluso los 4 seres vivientes, la iglesia tendrá que postrarse. La iglesia también tendrá que saber que deberá reconocer, y lo hará por supuesto, porque estarán en cuerpos totalmente glorificados, ya sin pecado totalmente, redimidos en su totalidad. Así como dice allá en 1 Juan capítulo 3, y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica así como Él es puro. Obviamente, hermanos, cuando la iglesia sea levantada, seamos quitados de estos cuerpos mortales y de estos cuerpos pecaminosos, ahí por supuesto que adoraremos a plenitud al Cordero y al Rey. Vamos a adorar con gusto y con alegría y postrarnos en sencillez de corazón total, porque el pecado no estará en nosotros y el reconocimiento al Cordero y al Rey será completo. Será de un corazón totalmente puro, grato a todo lo que haga y designe el Cordero y el Rey. Recordemos que hoy la iglesia debería practicar ese estado de humillación ante su Señor. Hoy debería verdaderamente, más que reclamar y más que peticionar y más que presunciones, debería siempre estar humillando su corazón a Él, en oración y también en la predicación del Evangelio, sabiendo que la palabra que predicamos no es nuestra, es la palabra de Dios. Como decíamos, somos embajadores de Dios
en Cristo Jesús, llevando un mensaje que no nos pertenece, sino que es de Cristo por medio del Espíritu de Dios. Es importante que nosotros entendamos que debemos ser responsables de nuestros actos hoy ya, no cuando estemos en la presencia del Señor. Hoy debemos ser responsables y ver y velar por estar en la voluntad de Dios como iglesia de Cristo, para saber vivir de acuerdo a lo que Él quiere que vivamos en estos tiempos, aunque a veces puedan ser difíciles. Cuando vamos al capítulo 11 al 14, hay todo un abanico completo que se abre de reconocimiento, alabanza, de todo el poder entregado en todo al Señor. Versículo 11 al 14 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, fíjense las veces que aparece ese inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. 7 cosas se le da. O sea, en síntesis, se le da todo a Él. La iglesia, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y toda la hueste angélica, que son billones. Por eso dice millares de millares y miríadas de miríadas, o miríadas de miríadas y millares de millares. O sea, estamos hablando de quizás billones, trillones de ángeles. Por eso digo que no es fácil pintar una visión como esta, porque es difícil ver o vislumbrar la envergadura de todo lo que va a ser ese espacio en donde se va a dar esta ceremonia. Juan hace ver algo que es imposible de contar en la cantidad de ángeles que van a participar y dar si se puede decir, el acto final de la ceremonia, haciendo un reconocimiento de estas 7 entregas que se le da a Él. Todo se le da, todo, nada queda sin dársele a Él. En síntesis, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles alrededor del trono y los millones de ángeles y huestes angélicas, y todo incluso en la tierra, dará al Cordero. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que están en ellos, diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza y honra y gloria y poder por los siglos de los siglos. Esto quiere decir que ahora la adoración ya no será al que está sentado en el trono solamente, sino que en igualdad, por eso dice y al Cordero, será en igualdad, en total igualdad. No habrá nada menos para el que está en el trono ni el Cordero que está a la diestra del trono. Ambos serán adorados, ambos se le dará toda la honra y alabanza, y a los dos se le dará completamente. ¿Quién va a dirigir todo eso? ¿Quién está implícitamente dirigiendo y armando este acto de adoración? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que le está dando todo la sabiduría al cuerpo angélico para que adoren y den la alabanza al que está en el trono y al que está también a la diestra del trono. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos otra vez se postran y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué belleza de momento. Qué tiempo hermoso vivirá la iglesia. Creo que nunca en la tierra ni una reunión que se haya hecho en una forma solemne, sana, de acuerdo a los principios de la palabra, haya tenido semejante momento de adoración y alabanza a Dios como será esta reunión de ceremonia, de proclamación del nuevo Rey que regirá a todo lo celestial y lo terrenal. Que Dios verdaderamente nos ayude a nosotros a prepararnos para este tiempo.
que verdaderamente nos preparemos para ese encuentro con el Señor. Quiero decirles que si somos creyentes que no nos queremos inclinar y creemos que somos personas que merecemos respeto y demás cosas, cuidado, porque nosotros al único que debemos dar honra y respeto es solamente a ellos. Si los 4 seres vivientes se postraron, que día y noche cantan santo, santo, santo al Dios Todopoderoso, como vemos en el capítulo 4, versículo 8, entonces, ¿quiénes somos nosotros para no inclinar nuestro rostro y nuestro pensamiento y nuestra actitud y nuestro carácter ante el que es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Es importante comprender y captar, hermanos, que nosotros tenemos que aprender lo que es la humillación. Tenemos que aprender lo que significa renunciar a nosotros mismos. Y también debemos aprender lo que significa ser personas coherentes delante del Dios del cielo. Si todo el cuerpo de los ángeles más poderoso, porque este gran ángel que salió en el versículo 2, ángel fuerte, dice, que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno? Si hasta él se tuvo que inclinar, los 4 seres vivientes que velan y ven el trono de Dios día y noche, se inclinaron y se postraron, que son superiores en gran manera en poder y gloria que nosotros. Si ellos se han inclinado, ¿no somos nosotros los que deberíamos inclinarnos más que ellos, siendo seres pecadores redimidos, que todavía habitamos en un cuerpo de muerte y miserable, como lo llama Pablo? ¿No deberíamos inclinar todos los días nuestros corazones a Él? A veces, hermanos, dejamos que nuestra vida sea regida más por los caprichos que por el mismo Señor y su Espíritu. Que Dios nos ayude a prepararnos en una actitud correcta en relación a este momento que viviremos. Que Dios nos dé ánimo y fuerzas para vivir una vida en humillación, en mansedumbre y en cordura delante de Él. Y gracias a Él que nos da ese futuro glorioso. Gracias porque seremos parte de los que van a visualizar esa gran ceremonia que se dará y hasta seremos partícipes en ella. Gloria a Dios por ello. Y que el Señor nos ilumine siempre en el conocimiento de su palabra. Padre, gracias una vez más por todo lo que nos diste. Volvemos a agradecerte por el futuro majestuoso que nos espera a todos nosotros. No porque seamos dignos de ello, sino porque lo has querido dar. A seres pecadores, miserables, que por la redención hecha por tu Hijo amado Jesús, por el Calvario que soportó por nosotros, hoy nos has hecho aceptos en tu amado. Ayúdanos a recordar siempre esto, Padre Santo, de dónde hemos salido y a dónde nos has puesto, pero saber que solo por tu gracia estamos donde estamos. Padre Santo, oramos y rogamos estas cosas y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.